Hola, muy buenas tardes, señoritas. Gracias por estar con nosotras en mi caminar con Dios, en la sección de Como una Virgen Pura, que es especial para ti, señorita, que has estado con nosotros a lo largo de estos meses. Gracias a Dios porque has dispuesto tu corazón y sin duda yo sé que el Señor ha hablado grandemente a tu vida. El Señor ha permitido que hermanas muy hermosas puedan estar con nosotros, ¿verdad? Y te animo, si Dios ha hablado algo en tu corazón, señorita, ahí deja un comentario, te mandamos saludos y qué bendición que estás cada lunes pendiente de la transmisión. Pues como podrás ver, señorita, el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Ana Sloan de López desde Chiapas, desde allá la tenemos, y es una hermana hermosa que pues hemos escuchado muchas meditaciones que el Señor le ha dado, la gracia que el Señor le ha dado a pesar de que no, ella lo decía, lo mencionaba la hermana, ¿verdad? No soy esposa de un pastor, de un misionero, pero eso no es un límite y el Señor nos lo demuestra en la vida de nuestra hermana, que es una hermana que ama, teme al Señor. Y bueno, sin más, ¿verdad? Estar aquí, le voy a pedir a mi hermana Ana si pudiera presentarse y si pudiera platicarnos un poquito acerca de en dónde está, hemos visto videos muy preciosos de su familia cantando, sus niños tocando y eso es algo muy hermoso. Y hermana Ana, ¿no se pudiera presentar con nosotras, por favor? Bueno, pues saludos a todas las que nos están escuchando. Como dijo la hermana, estamos en Chiapas y vivimos en una ciudad que se llama Ocosingo. Si ustedes ven en el mapa, es entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, que es, tal vez son un poco más conocidos. Y si tú vas de San Cristóbal a Palenque, a fuerza tienes que pasar por Ocosingo. Así que si alguna vez están paseando por acá en el estado de Chiapas, que de hecho es muy bello, entonces me avisan porque van a pasar por Ocosingo, ¿no? Si van a visitar Palenque, donde están las ruinas. Mi esposo es el hermano Andrés López. Él trabaja en el Departamento de Salud aquí del estado de Chiapas. Y tenemos tres hijos. Andrés tiene 17 años, él cumplió 17 en diciembre. Débora tiene 15 años y Tommy cumplió 8 años el día lunes. Entonces, tenemos tres hijos y los educo en casa. Gracias a Dios tenemos esa oportunidad de poder educarlos en casa y Dios nos ha dado el hermoso ministerio de la música. Y pues gracias a Dios, Él nos ha dado yo creo que es como una pasión, ¿verdad? Nos encanta, nos gusta cantar. Y cómo es que Dios pone ese ese gozo de cantar y cómo Dios ha ido desarrollando eso en nuestra vida y pues por su gracia usándolo para ministrar a personas. Señoritas, yo quiero decirte, si tú te pones a la disposición de Dios, si tú deseas servir a Dios, créeme, Dios te va a usar y te va a poner en lugares que jamás hubieras imaginado. Yo voy a decir que de 2 años para acá, solamente tomando en cuenta 2 años para acá, yo pudiera escribir un libro de todas las experiencias que hemos vivido a través de este ministerio de la música. Es increíble. No lo, um, no lo planeamos, estábamos dispuestos, no lo planeamos, pero Dios nos lo puso en el camino y es como que Él nos lleva de acá para allá y es increíble, hermana. Entonces yo te quiero animar, señorita, si tú dices, ¿qué tengo yo que ofrecer a Dios? Dale todo, entrégate todo y en tu oración dile, Señor, yo quiero que tú me uses y créeme, Dios te va a usar y te va a llevar a lugares que tú nunca habías imaginado. Entonces, damos gracias a Dios que Él nos quiera gustar, ¿verdad? Y pues hay muchas cosas más que yo pudiera decir, pero
damos toda la gloria a Dios y, y gracias por esta oportunidad de compartir un poco de nuestro testimonio. Después voy a comentar un poco más del testimonio de mi esposo, quizás después de la lección, creo. Entonces estén pendientes. Sí, sí, hermana, pues es una gran bendición. Y entonces el ministerio, hermana, de la música tiene poco que lo han comenzado, o sea, el ministerio con sus niños y con su esposo también. No, hermana. Primeramente, desde que éramos niños en casa, con mis Ujú. padres, cantábamos. Y somos 8 hermanos, entonces prácticamente teníamos como un coro dentro de la familia. Y cuando íbamos a iglesias en los Estados Unidos, cantábamos, ¿no? Como familia. Mi Ujú. esposo por muchos años fue el director de himnos en nuestra iglesia. Muchos años. Él creció igual con música en su casa, en su hogar. Y siempre hemos participado en coro. No voy a decir que apenas hace 2 años que comenzamos, no. Ha dado como un giro en nuestras vidas y a eso me refiero. Las cosas increíbles que Dios nos ha puesto y nos ha dado a través de esta. Mis hijos, como han ido creciendo, ellos siempre les gustaba cantar cuando eran chicos, pero como van madurando y creciendo, pues mi hijo toca el violín, la niña toca la flauta transversal y el chiquito toca la guitarra y está aprendiendo la armónica. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad lo enviamos a unos campamentos de música donde realmente ellos Ujú. aprendieron más bien instrumentos. Eso fue una bendición para ellos. Y Dios usó eso para ayudarles en cuanto a sus instrumentos, pero en cuanto al cantar, pues siempre. Y les quiero decir aquí, mi esposo, eh, él le fascina, le encanta. Él no sabe mucho en cuanto a teoría de música, sabe cantar muy bien, pero no sabe, digamos, ni leer música. Entonces, pero siempre le ha encantado escuchar cuartetos y está fascinado con el hecho de que estas 4 voces se combinan para hacer una armonía preciosa. Entonces, hace como quizás 10 años, tal vez, dentro de la iglesia, él formó un cuarteto. Ay, yo tampoco sé leer música muy bien. Yo toco el piano lírico por oído. Sí sé un poco, Ujú. he tomado clases de piano, pero no toco con música. Entonces, gracias a Dios pudimos, entre los 4 muchachos en la iglesia y mi esposo y yo, pudimos formar un cuarteto. Yo les iba ayudando con sus partes y todo eso. Y mi esposo me decía, nunca pensé que yo podía armar algo así y dirigir algo así, ¿no? Entonces, como somos, bueno, está la niña, Andrés, mi esposo y yo somos las 4 voces, entonces ahí hemos podido formar como el tipo cuarteto, ¿no? De los 4, ya el niño entra en primera conmigo. Y es increíble cómo Dios, eso solo es un ejemplo, cómo Dios ha dado el deseo al corazón de mi esposo de formar un tipo cuarteto entre las 4 voces. Y solo Dios puede hacer eso. Sí. Solo Dios puede hacerlo. Y luego hace poco, de hecho en noviembre, un hermano aquí es sobrino de mi esposo, es pastor en Palenque, que está casi a 3 horas de acá. Él pidió que nosotros llegáramos para hacer le estamos llamando seminario de música una vez al mes. Enseñamos instrumentos y ya en la tarde el coro, porque su iglesia es relativamente nueva y Ujú. quiere ayudar a los hermanos en la música. Y uno piensa, bueno, yo pensé, no somos adecuados para esto, pero si Dios lo ha puesto, pues lo vamos a hacer.
Y les voy a decir algo, perdón, Dios, lo que Él te da la habilidad de hacer y luego da la habilidad a los que reciben, ¿sí entienden? Entonces, Dios, por su gracia, nos ayuda a nosotros a poder impartir, cosa que pensamos, no, no creo que lo puedo hacer, pero aquí estoy, Señor, úsame si tú puedes. Entonces, en inglés es la palabra enable, nos capacita, creo que es la palabra, nos capacita para hacerlo y luego Él capacita a los receptores para poder recibirlo. Es la única forma que yo puedo explicarlo, ¿verdad? Entonces, yo le digo, porque estamos dispuestos a servir, Dios nos capacita y nos pone en situaciones donde Él dice, tú vas a depender de mí en esta situación y yo te voy a usar. Y así es. Ajá. Pues qué bendición, hermana, y qué hermoso el ministerio de la música, ¿verdad? Esas voces que el Señor les ha dado, como usted dice, hermana, el Señor capacita, y es una parte bien importante en la iglesia, la alabanza, es una parte muy hermosa el cantar, y nosotros adorar al Señor por esa manera. Y qué bendición, hermana, que el Señor les ha dado esas hermosas voces, la habilidad de tocar esos instrumentos y sobre todo, hermana, los videos hermosos, ¿verdad? Yo luego los veo, la familia completa adorando al Señor, cantando, tocando algún instrumento y eso es algo bien hermoso. Pues, hermana, muchas gracias por compartir un poco de lo que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y hermana, también quisiéramos orar por usted en esta semana y si tuviera algunas peticiones de oración, hermana, para estar orando. Sí, hermana. En primer lugar, yo quisiera pedir oración por mis vecinos que no son salvos. Y si quiere por nombre, si puede orar específicamente por el señor Narciso. Es el papá de unos niños que viven enfrente de nuestra casa. Y pues en general por los vecinos que viven cerca. Algunos han sido salvos, pero algunos aún no. Entonces, esa es mi primera petición. Hermana, otra, y para mí es una petición muy grande. Estoy publicando las historias que escribió mi abuelita de sus experiencias en el campo misionero. Mi abuela, que es, no sé cuántos conocen al pastor Tommy Ashcraft, el hermano Tommy Ashcraft es mi tío, es hermano menor de mi mamá. Entonces, los papás de ellos, el hermano L.H. Ashcraft y su esposa, pues ellos fueron misioneros en Monterrey por muchos años, también en los años 60. Y mi abuela escribió sus experiencias de estos años que ellos vivieron y yo estoy editando y publicando eso en forma de libro. Y es algo que yo nunca lo he hecho y es algo muy nuevo para mí. Estamos ya por terminar, ya casi puedo ver la luz al final del túnel, por decir. Ha sido un proyecto muy grande. Yo no imaginé que sería algo tan enorme, pero Dios ahí va paso a paso guiándonos y yo les pido, hermanas, que Dios me dé sabiduría y este conocimiento. Es algo que no conozco mucho, pero tengo personas que me están orientando y dirigiendo. Y les pido, por favor, hermanas, que por favor oren por este proyecto. Yo siento que va a ser de mucho ánimo a personas que lo lean, que conozcan el testimonio y las verdades que ella enseña en este libro. Amén. ¿Algo más, hermana Ana? ¿Alguna petición más? Pues en general, por nuestra familia, que Dios nos siga guardando, ayudando y que siempre lo que hagamos sea para la gloria de Dios.
sabiduría. Ok. Bueno, hermana, pues vamos a estar orando por sus peticiones toda esta semana. Señorita, te animo a estar orando por las peticiones de nuestra hermana Ana, ¿verdad? Primero pide por la salvación de sus vecinos en general, pero también por su vecino Narciso, que es papá de unos vecinitos, que si no me equivoco, hermana, en alguna testimonio escuché que los muchachitos ya habían sido salvos, ¿verdad? Los hijos ahora por el papá, ¿verdad? Narciso. Y también por este proyecto que la hermana está haciendo, que el Señor le dé sabiduría al estar en la edición y todo esto del libro, pues es una gran bendición, ¿verdad? Poder, yo creo, hermana, maravillarse de lo que lee que su abuelita escribió y ver todo lo que Dios hizo en la vida de ellos. Y como decía la hermana Ana, ¿no? Que va a ser de bendición a muchas personas más. Entonces oremos que el Señor le dé sabiduría, de su gracia, que el Señor obre grandemente y que le dé las fuerzas, ¿verdad? A nuestra hermana Ana para seguir con este proyecto que ellos tienen. Y también por la familia, que el Señor les siga dando de su gracia en este ministerio tan hermoso que tienen de la música y sabiduría, y que todo lo que hagan sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Y señorita, toda esta semana apúntalo en tu libretita estas peticiones, ora por nuestra hermana y veamos las grandes cosas que el Señor va a hacer por medio de nuestra hermana. Y hermana Ana, ya sin más por el momento, sin más preguntas, ¿verdad? Le dejo el tiempo, hermana, para que comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón para cada una de las señoritas. Señorita, dispón tu corazón para estar escuchando esta meditación y recuerda, vuélvela a escuchar, compártela para que sea de bendición a más señoritas, que ese es el propósito, ¿verdad? Y que el Señor la use grandemente, hermana Ana. Ok, bienvenidas señoritas y vamos a empezar con esta lección. Yo había dicho que vamos a usar vamos a ver muchos versículos, mayormente en el libro de Proverbios. Entonces, si tienes ahí cerca tu Biblia, te animo a que lo agarres, ten a la mano tu libreta, tu lapicero, para poder anotar, si es posible, los textos, las referencias a los textos que les voy a compartir. Tiene como un mes, mi hija y yo estábamos platicando de un asunto, una persona que conocemos que en un tiempo servía en la iglesia, ¿verdad? Y nos enteramos que pues realmente esa persona ya no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no era en forma de chisme. Yo quise usar esta oportunidad de enseñar algo a mi hija. Y por 2 o 3 días yo había estado pensando en esta situación, ¿no? Y cómo es que una persona que ha vivido tan fielmente, aparentemente, ¿verdad? Fielmente en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, de pronto ya no asiste a la iglesia o ya su estilo de vida es tan diferente a lo que indica la palabra de Dios. Y yo estaba meditando, pensando, yo tengo 2 hijos jóvenes, uno de 17 y la niña de 15 años, y luego tengo un niño de 8 años, y yo pensaba, Señor, cómo puedo proteger a mis hijos? O qué causa que esto suceda en la vida de una persona, sea adulta o sea joven, ¿verdad? Entonces yo estaba meditando y meditando, pensando, Señor, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y un día estábamos en la cocina, mi hija y yo le dije, ¿sabes qué, Debbie? Yo pienso que lo que marca la diferencia es el temor a Jehová, el temor de Dios. Y lo empecé a pensar, a meditar y platicamos un rato, ella y yo. Y yo le dije, mira, hija, una persona que es desobediente a sus padres, que hace burla de la palabra de Dios, hace burla de las cosas de Dios, y se va en un camino totalmente fuera de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios,
es porque algo le falta. Y yo pienso sinceramente que es ausencia del temor de Jehová en su vida. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar, quizás tú has observado a alguien en tu vida que ha salido fuera y se ha apartado de los caminos de Dios y terminan en lugares, en cosas que ni ellos mismos hubieran imaginado? Entonces, miren, vamos a apuntar Salmo 36:1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está claro, ¿verdad? Ese mensaje. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Salmo 53:1-5 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Salmo 53:1-5. Entonces, señorita, yo quiero enfatizar en este día cuán importante es el temor de Jehová en tu vida. Cuán importante es el temor de Jehová. Y ahorita vamos a ver Romanos 1. Voy a darte tiempo para que lo busques. Romanos capítulo 1. Yo anoté, imprimí todos los versículos que voy a leer para no estar hojeando en la Biblia, pero las tengo delante de mí. Mi Biblia también la tengo abierta. Ya está abierta a Proverbios, porque al ratito vamos a ir al libro de Proverbios. Pero ahorita quiero que veamos Romanos 1. Y yo tengo anotado los versículos 18-32. Es un pasaje un poco largo. Y creo que voy a leer algunos versículos como del 18-20 más o menos, y luego vamos a brincar. ¿Ok? Vamos a brincar porque es un poco largo este pasaje. Entonces, si ya encontraron Romanos 1, dice, a ver, voy a buscarlo porque como voy a brincar versículos, perdonen. Ok, ahora estoy ok. Vamos a empezar a leer Romanos 1:18. Dice, y quiero que ustedes vayan pensando, estamos hablando de la falta del temor de Jehová, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios manifiesta su verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, y este es el misterio, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora,
Vamos a brincar, ahora sí, vamos a brincar al versículo. ah, a ver, vamos a brincar. Ok, versículo 28, por favor. Ahora sí, vamos. Todo este pasaje después lo pueden leer, pero por falta de tiempo vamos a ver el versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuchen esto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y no me gusta añadir a la palabra de Dios, pero pudiéramos decir cosas que ellos tampoco pensaron que estuvieran haciendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ven esta secuencia de, de acciones. Primero negaron a Dios, ¿verdad? Negaron que Dios había hecho la creación, negaron todo lo bello de la creación que vemos, ¿verdad? Y luego paso a paso a paso van descendiendo a una vida que no es agradable a Dios. ¿Reconociste algunos pecados, señorita, en tu vida? Murmurar, desobedecer, ser necia y desleal. Cuidado, cuidado, señorita. Yo nunca quisiera que de mí se dijera que Dios me haya entregado a una mente reprobada. Entonces, tengo dos preguntas en este día. ¿Qué hace falta en la vida de estas personas que hacen tales cosas? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tú has sido salva? Entonces, ¿por qué sigues en desobediencia a tus padres? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sigues murmurando, quejándote? No estás contenta con tu vida. Eso es falta de agradecimiento a Dios. Y eso lo menciona al principio de este pasaje, que no le dieron gracias a Dios. Cuidado con una actitud de ingratitud, es peligroso, ¿verdad? Debes estar contenta y agradecida con la vida que Dios te ha dado. Entonces, una pregunta es, ¿qué hace falta en la vida de estas personas? Y pregunta número 2 es, ¿qué me guardará para no hacer estas cosas? ¿Sí? ¿Te has preguntado tú, señorita, tú quieres vivir tan cerca de Dios, una vida pura y santa, pero luego ves unas personas que en un tiempo vivieron así, en dedicación a Dios y ahora están viviendo en el mundo? Eso te debe espantar, ¿verdad? Y decir, Señor, yo no quiero terminar así. Entonces, ¿qué te guardará de hacer estas cosas? ¿Qué es la respuesta? Ya te lo dije al principio de la lección. La respuesta es el temor de Jehová. Vive con el temor de Jehová. La ausencia del temor de Dios es lo que permite que yo pueda ser desobediente a mis padres, que entre en una relación indebida o que haga caso omiso al consejo del pastor o que tenga una actitud de rebeldía y de ingratitud. Es por falta de temor de Dios en mi vida. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, voy a darte tiempo para anotar esta
esta referencia. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Señorita, Dios es el que te guarda. Pide, Señor, guárdame del pecado, guárdame del mal, mantén siempre mi corazón cerca de ti, viviendo en temor a Jehová. Y Salmo 124, 1 al 3, Salmo 24, 1 al 3 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Si no es por Dios, estamos perdidas, ¿verdad? Entonces debemos dar toda la gloria, toda la gloria, la gratitud a Dios, ¿verdad? Porque Él es fiel en guardar, ¿verdad? Y si no fuera por Dios, todas estaríamos perdidas. Entonces, voy a dar unos puntos aquí. Pueden poner número 1, vamos a anotar algunas cosas. ¿Qué es el temor de Jehová? Entonces, ¿te has preguntado eso? Yo sí, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Cómo podemos describir el temor de Jehová? Pues voy a mencionar esta breve descripción o definición, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Jehová? Es la actitud del corazón de los hijos de Dios. Es la actitud del corazón que los hijos de Dios deben tener hacia su Padre celestial. Mientras nos debemos sentir perfectamente en casa y seguros en la presencia de Dios, confiando en Él con reverencia, nos damos cuenta de su grandeza y nos asombramos de Él, ¿verdad? Es una reverencia, un asombro de Él, de quién es Él. Tal temor produce un odio hacia el mal y un amor para Dios. Lleva a tal conducta que honrará al Señor, honrar al Señor. Es el principio o el fundamento de todo el aprendizaje de Dios. Y esto lo vamos a leer en Proverbios, ¿verdad? Es como un niño, ¿verdad? Mi hijo el más chiquito tiene 8 años. Él quiere mucho a su papá. Él anda detrás de él, le gusta aprender de él, le gusta estar en su presencia, en su compañía, ¿verdad? Pero cuando mi esposo le habla y le dice, Tommy, pórtate bien, Tommy, no hagas eso. Entonces, Tommy tiene esta reverencia, ¿verdad? Pudiéramos decir, temor para obedecer, ¿verdad? Yo pienso que él obedece a su papá por obediencia, pero cuando él está en un mal camino y mi esposo le habla, le dice su nombre, Tommy, inmediatamente se ve en su cara, ¿verdad? Que él sabe que debe hacer lo bueno. Es un temor saludable, ¿verdad? Que todas debemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Ahora, noten esto, número 2. ¿Cuáles son las características de alguien que teme a Jehová? Tú puedes saber si tú tienes el temor de Jehová por estas características. En inciso A, hay un deleite gozoso en la palabra de Dios, ¿verdad? Te deleita en la palabra de Dios. Cuando tus padres te dicen, es tiempo de devocional. Otra vez, yo tengo otras cosas que hacer. Eso no es deleitarse en la palabra de Dios. Cuando tus padres te dicen, es hora de ir a la iglesia, ¿verdad? Tú con mucho gozo levantas tu Biblia y vamos. Un deleite gozoso en la palabra de Dios es buena indicación que tú tienes el temor de Dios en tu vida. Salmos 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y señoritas, aquí junto a mí
está una ventana que da a la calle. Se me olvidó mencionar que de repente van a escuchar camiones, tal vez ahorita pasó un helicóptero, no sé si lo escucharon. Voy a repetir este versículo, Salmos 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Tú puedes decir eso? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Otra característica de alguien que teme a Dios, inciso B, un deseo apasionado de aplicar la palabra de Dios en tu vida. ¿Okay? Un deseo apasionado que tú tienes tantos deseos de aplicar la palabra de Dios a tu vida. Es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una persona que teme a Dios va a dar sus diezmos, ¿verdad? Con gozo, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y luego va a experimentar las bendiciones inexplicables de Dios, ¿verdad? Es ese deseo de aplicar la palabra de Dios a tu vida. Dice Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es como que David describió o define aquí, ¿verdad? Alguien que teme a Jehová es alguien que anda en sus caminos, ¿verdad? Dice Proverbios 14:2. Ya nos estamos acercando a Proverbios, ¿verdad? En unos minutos vamos a enfocarnos más en el libro de Proverbios. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ahí está. Ya empezamos a entender cómo que una persona puede andar tan lejos de los caminos de Dios es porque no teme a Jehová. Les voy a leer otra vez, Salmos 146. Perdón, leí mal. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Verdad? Ahora, inciso C, inciso A es un deleite gozoso en la palabra de Dios. Inciso B, un deseo apasionado de aplicar la palabra de Dios en su vida. Y inciso C, una persona que teme a Jehová se refleja en que pone su confianza en las promesas de Dios. Pone su confianza en las promesas de Dios. Salmos 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tú estás esperando en Dios. Tú tienes una petición de tu corazón y tú dices, yo voy a orar y yo voy a esperar en Dios. Eso es reflejo de una persona que teme a Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Ahora, vamos a pensar en otra cosa. ¿Cómo puedo desarrollar el temor de Jehová en mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar el temor de Jehová en mi vida? Vamos a ver, inciso A. Inciso A, y voy a dar estos rápidamente. Exposición constante a su palabra. Miren, entre más que tú escuchas la palabra de Dios, entre más que tú lees, más que tú meditas en la palabra de Dios, más lo vas a desear. Así funciona, señorita. Más tiempo que tú le pones en la palabra de Dios, más lo vas a desear, más te vas a deleitar en la palabra, predicaciones, enseñanzas. Miren, yo quiero enseñarles algo. Yo soy mamá, soy esposa, ¿verdad? Tenemos muchas responsabilidades dentro de la casa. Alguien le compró esto a mi esposo. Son
Tal vez ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo, pero son audífonos y son inalámbricos. Funcionan con Bluetooth. Me encantan esto. ¿Saben qué hago? En la mañana yo leo mi Biblia, hago mi oración y todo, pero pronto se levanta el niño y ya es tiempo de hacer los estudios, de limpiar la casa. Saben que yo he hecho un hábito y yo les animo a que hagan esto. En el internet hay predicaciones, multitud de predicaciones que podemos escuchar. Mientras yo estoy haciendo un aseo o un trabajo que no requiere atención mental, ¿sí me entienden? Por ejemplo, puedo estar barriendo y trapeando o lavando trastes o cocinando, limpiando el baño. Yo pongo esto y solo pongo uno, ¿verdad? Porque puedo poner los dos y tapar totalmente, pero pongo uno y estoy escuchando y aún así puedo estar pendiente de los niños, ¿verdad? Y de lo que está sucediendo. Y estoy llenando mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. A veces yo tengo una aplicación en mi celular que es solo lectura bíblica. Entonces, ahorita estoy en Éxodo, ¿verdad? Porque al principio del año comencé en Génesis. Estoy escuchando la palabra de Dios, predicaciones, cantos, ¿verdad? Llena tu corazón y tu mente con la palabra de Dios. Exponte constantemente. ¿Saben qué? Yo bien pudiera, yo tengo acceso a películas en YouTube. Yo bien pudiera estar escuchando, ya ven que tienen esos programas de autoayuda, ¿verdad? ¿Por qué quiero autoayuda de otra fuente si aquí tengo la palabra de Dios? Señoritas, no expongas tu mente a filosofías mundanas. Eso no te va a ayudar. A lo mejor por un rato te va a hacer sentir bien, pero eso no es verdad. La verdad viene de la palabra de Dios. Yo he hecho una decisión, tomo la elección de escuchar y llenar mi mente, mi corazón de la pura palabra de Dios, de predicación que me alienta, que me regaña, ¿verdad? A veces necesitamos regaño de la palabra de Dios, que me anima, que me llena, ¿verdad? Y así yo puedo ser fuente. Mira, de lo que tú te estás llenando, de eso tú vas a producir. Si alguien viene y, señorita, puede ser que llega a ti una amiga y dice, oye, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué me aconseja? Si tú estás llenando tu mente de consejos y filosofías mundanas, eso solo eso vas a poder impartir. Pero si tú estás llenando tu mente, tu corazón, todo el tiempo, y cuando tú no estás escuchando la palabra de Dios, ahora sí puedes estar meditando sobre ella. Y tú estás llenando tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, eso va a salir como una fuente, ¿verdad? Y tú vas a poder ser una bendición a otros. Entonces, exponte constantemente a la palabra de Dios. Y yo dije esto, yo soy mamá, ama de casa, esposa, ¿verdad? Tengo muchas responsabilidades, pero aún así, yo escucho tal vez 2 horas de predicación diaria. Y no es que estoy sentada por 2 horas. Eso lo hago cuando estoy caminando, trapeando, barriendo, tendiendo la cama, limpiando mi cuarto. Trato de usar este tiempo para provecho espiritual, ¿verdad? Porque yo la necesito. Yo necesito el temor de Dios en mi vida para que yo no me descarrile del camino de Dios. Y tú también, señorita, tú la necesitas. ¿Ok? Dice Salmo 119, versículo 38. Salmo 119, 38. Confirma tu palabra a tu siervo, ¿verdad? Confirmado dentro de tu corazón la palabra de Dios. También a través de la oración. ¿Cómo puedo desarrollar el temor de Dios en mi vida? Número 1, exposición constante a la palabra de Dios. Número 2, a través de la oración. Escuchen esta oración de David en Salmo 119. Y se me pasó a escribir.
¿saben qué? Pienso que es Salmos 119, 30 y... quiero decir que es el 35. Lo busco rápidamente para que lo puedan anotar. Se me olvidó anotar este versículo. Empieza en el versículo 33. Salmo 119, 33 hasta el 46. Lo voy a leer rápidamente. Escuchen, esta fue una oración de David. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y yo lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Verdad? Entonces, a través de la oración podemos desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. Y número 3, otra forma de desarrollar el temor de Dios en mi vida es por el consejo sabio. La hermana Vero mencionó que en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿verdad? Y precisamente este versículo vamos a ver, Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿verdad? La Biblia dice que en el temor de Jehová, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sumérgete, Señor. ¿Escuchaste? Sumérgete. Hazte cuenta que estás en un mar, sumérgete en la palabra de Dios. Conoce más a Dios a través de su palabra. Estudia sus mandamientos. Conoce las consecuencias de no temer a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que no temieron a Dios. Estudia estos ejemplos. Mira la mano de castigo de Dios sobre las personas que no le temen. Entiende lo que sucede si no le temen. Recuerda, señorita, hay consecuencias de tales acciones. Todo esto va a producir en ti el temor de Dios. Ahora, para concluir, quiero darles los beneficios o las bendiciones de tener el temor de Dios en tu vida. Y yo digo, ¿quién puede estudiar estas cosas y no desearlas, verdad? ¿Tú deseas el temor de Dios en tu vida? Espero que después de estos siguientes puntos, son 4, estos siguientes 4 puntos que te voy a dar, la bendición de tener el temor de Dios en tu vida. Entonces, puedes apuntar como este punto, los beneficios o las bendiciones de tener el temor de Dios en tu vida. Número 1, te apartará del mal. El temor de Dios te apartará del mal. Ahora sí, vamos a ir a Proverbios. Vamos a ver una gran lista de versículos en Proverbios que hablan sobre el temor de Jehová. ¿Ya estás en Proverbios? Vamos a ir a Proverbios 3, versículo 7. Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es que aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué esta persona aborrece el mal? Aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Es porque tiene el temor de Jehová. Aborrece, es decir, no lo va a tocar, no se va a acercar, no va a andar en este camino porque teme a Jehová. También Proverbios 16, 6.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. También Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Este versículo está lleno de promesas, señorita. El temor de Jehová es para vida. La persona que teme a Dios no será visitado de mal, ¿verdad? Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no tenga tu corazón envidia, te va a apartar de la envidia. Número 2, te dará sabiduría. Te dará sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra, y a la honra precede la humildad. Entonces, número 1, el temor de Jehová te apartará del mal. Número 2, te dará sabiduría. Número 3, señoritas, el temor de Jehová te dará una vida abundante. Una vida abundante. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y Proverbios 22:4, escuchen esto, señoritas, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y número 4, la bendición de vivir en el temor de Jehová es que vivirás seguro. ¿Tú tienes temores, señorita? Vive en el temor de Jehová. El temor de Jehová te dará una vida segura. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Será exaltado. En inglés, esa palabra exaltado es la palabra seguro. Y en el hebreo, ¿saben qué significa? Inaccesible. ¿Cómo es algo que está inaccesible? Está muy arriba donde nadie lo puede alcanzar. Eso me indica que Dios me guarda en su seguridad, donde el diablo no me puede alcanzar. Vive dentro del temor de Jehová. Y Salmo 33:18, apunten esto, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, en conclusión, yo quiero decir, entonces, levanta tu mano, señorita, si tú quieres vivir en el temor de Jehová. ¿Quién no quiere vivir en el temor de Jehová? Miren nada más estos 4 beneficios y hay más, hay más. Tú dices, yo quiero vivir dentro del temor de Jehová. ¿Quieres tú tomar la decisión de vivir siempre en el temor de Jehová? Dedica hoy tu vida. Y Señor, yo quiero vivir en el temor de Dios. Será una decisión que marcará la diferencia en tu vida, señorita. Yo voy a hacer una oración para terminar, para que tú en este momento puedas pedir que Dios te ayude a vivir siempre en su temor, dentro del temor de Dios.
Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias por las promesas, Señor, que tú tienes para los que vivimos en el temor de Jehová. Ayúdanos, Señor, que nuestro deleite esté en tu palabra. Ayúdanos a vivir en oración, Señor, siempre exponiendo nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido por cada una de las señoritas que está escuchando, Señor, que ellas vivan en el temor de Jehová. Todas estas cosas te pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Pues, hermana Ana, qué bendición. Gracias a Dios por la enseñanza de mucha bendición, el temor al Señor, el andar con ese temor reverente, ¿verdad? Y señorita, anota las citas que la hermana te dio. Vuelvo a escuchar esta enseñanza, en verdad que de gran bendición. Y también a nosotras como mamás, como hermanas, como cristianas, eso es un tema muy necesario, hermana Ana, muy necesario que necesitamos llenarnos siempre de la palabra de Dios. Como usted lo decía, hermana, escuchar predicaciones, escuchar himnos, el estarnos llenando, porque tantito dejamos un espacio, y no es de un día a otro. Poco a poco, si dejamos de escuchar predicación, de pasar tiempo con Dios, va a llegar un día en donde va a tener su efecto, señorita, en donde va a haber algo que tú haces porque estabas llena del Señor. Va a llegar en el momento en el que estás más alejada del Señor, aunque tú creas que no, y vas a ceder porque estás muy alejada del Señor, porque no estás escuchando su voz, porque no te estás alimentando. Igualmente, hermana, eh, escuchemos predicaciones, escuchemos himnos. Algo que a nosotros como familia nos agrada mucho es todo el tiempo tener música en el carro, a la hora que dormimos, en la sala, a veces no hay nadie, pero está prendido ahí los himnos, los cantos. Y eso te lleva a estar meditando en el Señor. Y aparte tu comunión íntima, ese temor reverente, que sabes que tu Señor es grande, pero ¿cómo lo vas a saber si no pasamos tiempo con Él? ¿Verdad? Como decía la hermana, es muy fácil alejarnos de Dios, el que nosotros salga quienes somos nosotros por nuestro alejamiento del Señor. Entonces, de verdad, hermana Ana, que el Señor la siga usando grandemente. Y hermana, le comentaba yo por medio pues nos estamos contactando que tenemos una sección muy hermosa, muy bonita, a mí me encanta mucho, a las señoritas también, y se llama La bendición de esperar. Hermana Ana, ¿nos pudiera compartir un poco de su testimonio y la bendición que fue para usted esperar en el Señor por ese hombre de Dios que Dios le ha dado y animar un poco a las señoritas, hermana? Ok. Bueno, quiero dar un poco del testimonio. Bueno, yo fui salva a la edad de 9 años. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres fueron misioneros aún antes que yo naciera. Entonces, yo fui salva a una edad temprana, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Doy muchas gracias a Dios por mis padres. Señorita, da gracias a Dios por tus padres. Y tal vez tú dices, yo no crecí, yo no tengo un hogar cristiano. Da gracias a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Es una promesa de Dios. Entonces, Dios te está preparando de alguna forma para lo que tú vas a hacer. Entonces, no menosprecies el hogar que tú tienes. Ora, pide a Dios y algún día Dios te va a dar un hogar cristiano a través de tu matrimonio, ¿verdad? Ten esa esperanza, esa fe y espera en Dios para eso. Como dije, mi padre fue misionero. Uno de los ministerios que él tenía era único, el ministerio. Y como nosotros vivimos cerca de pueblos indígenas, hay muchísimos pueblos indígenas alrededor nuestro. Estamos rodeados de montañas y en esas montañas viven gente indígena. Y el detalle, en aquel tiempo habían no habían secundarias ni prepa, pues mucho menos universidades, ¿verdad? Entonces, si un joven quería
estudiar más de la primaria, él tenía que bajar a la ciudad. Y muchos de esa gente indígena bajaba a la ciudad donde vivían mis padres. Y mi papá vio eso como una oportunidad. Él hizo un dormitorio atrás de la casa y ahí hospedaba, abrió ese dormitorio a muchachos que venían a estudiar de los pueblos. Entonces, a mi mamá les daba de comer y pues les daba el lugar donde dormir y luego ellos se iban a la escuela, el que ellos habían escogido, ¿no? Y, pero una cosa, tenían que venir a todos los servicios de la iglesia y tenían que participar en todas las actividades de la iglesia que ellos podían hacer, ¿verdad? Mi papá sabía si estos muchachos estaban bajo la predicación de la palabra, ellos iban a ser salvos. Y todos estos muchachos inconversos, llegaron inconversos, ¿ok? Entonces, por palabra de uno a otro, pues se enteraban muchachos de la ciudad que había un misionero que recibía muchachos. Entonces, y mi papá era estricto, él tenía reglas y todo, ¿no? Y él usaba eso también para enseñar a muchachos, tanto cosas como cómo cambiar el aceite del carro, todo. Yo tenía 4 hermanos, tengo 4 hermanos, entonces todo lo que mis hermanos se les estaba enseñando en cuanto a oficios, cosas así, construcción, pues estos muchachos también participaban, aparte de la enseñanza de la palabra de Dios. Pues uno de esos muchachos que llegó era mi esposo, Andrés. Y pues la historia es, él llegó como cualquier otro muchacho, ¿verdad? Para nosotros era cualquier otro muchacho, pero les voy a decir, hermanas, señoritas, había algo diferente de él. Y yo lo noté casi, yo tenía como 13 años cuando él llegó, y por muchos años éramos como hermanos, ¿verdad? Como participábamos en la iglesia, todas estas cosas, pero yo noté una diferencia en su carácter, en su disciplina, su autodisciplina, en su ética de trabajo. Señoritas, déjame decirte, es muy importante que tú notes esas cosas. Y yo no lo sabía en ese tiempo, pero sí recuerdo que yo lo noté. Noté su interacción con niños de la iglesia. Era muy cariñoso con los niños y después yo pensé, él va a ser buen papá, porque pues tiene esta habilidad con los niños. Muchas cosas que yo noté de él que eran diferentes a los demás. Y mi esposo recibió a Cristo una semana después de que él llegó a vivir en este hogar. Y me encanta escuchar su testimonio, cómo él da su testimonio, cómo es que Dios lo restauró, ¿verdad? Y Dios usó este ministerio para cambiar el rumbo hacia donde él iba. Él tenía 15 años cuando llegó. Había salido de la casa de su mamá a los 11 años. Imagínense, es incomprensible para mí, pero Dios tenía su mano sobre él. Es obvio que Dios tenía su mano y Dios lo llevó, señoritas. Dios lo llevó a este lugar. Y yo quiero decir algo. No, sí, en parte fue una decisión de mi esposo decir, bueno, yo voy a ir a vivir. Le extendieron la invitación y él decidió ir, ¿verdad? Pero les quiero decir algo. Esa decisión realmente fue pasos que Dios fue poniendo para él. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que mi esposo se puede gloriar en el hecho de que él decidió ir a vivir en este dormitorio? No, fue Dios el que lo puso ahí. ¿Sí entienden? Debemos vivir con principios, debemos vivir dentro de reglas, pero yo no me puedo gloriar en decir, wow, yo me casé con un gran hombre. No, es Dios el que lo puso ahí. Entonces, y yo quiero decir, y han hecho cosas indebidas, y tú dices, yo creo que Dios no me puede usar. No,
¿verdad? Dios va obrando en cada paso de nuestra vida. Tú simplemente sí hay que vivir con principios. Hay que vivir con reglas que son dentro de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo, señorita. El día que nos casamos, mi esposo me dijo, el mejor regalo que tú me diste para nuestra boda es que tú te mantuviste pura. Sí, es importante. Mantente pura porque eso es valioso tanto delante de Dios como para tu esposo. No te regales tanto antes. Eso no es amor, eso es codicia. ¿Ok? Y que es 1 Corintios 13, que habla acerca del amor. El amor espera, todo lo espera. ¿Ok? Entonces, sí es importante. Bueno, yo me fui a estudiar en los Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. Terminé mi prepa en casa y después el siguiente paso, yo nada más tomé el siguiente paso que Dios puso. Yo fui a estudiar en el colegio bíblico, mientras mi esposo se quedó ayudando a mis padres y apoyando en la obra, ¿verdad? Y yo extrañé mucho a mis padres del el ministerio que yo hacía. Y cuando me fui al colegio bíblico, sentí que extrañaba mucho a mi esposo, que en ese tiempo para mí era como un hermano, ¿verdad? Pero después los Estados Unidos, en el colegio, muchachos americanos que quisieron pretenderme y sí salí una vez o algo así, pero siempre en mi mente estaba, yo los comparaba al que iba a ser mi esposo, que en ese tiempo yo no sabía, ¿verdad? Pero sentía como un cariño especial. Entonces, cuando regresé, estudié 4 años y medio y regresé. Y mi esposo, cuando yo estaba en el colegio bíblico, mi esposo habló con mi papá y dijo, puedo escribir a Anita, así me dicen, Anita, ¿verdad? ¿Le puedo escribir? Y mi papá dijo que sí, pero que no se dijeran cosas de amor y cosas así. Eso le dijo mi papá a mi esposo. Creo que me escribió 2 o 3 veces. Ya cuando regresé, yo ya sentía algo por él y obviamente él por mí. Entonces él habló a mi papá y mi papá nos hizo esperar, ¿verdad? Yo creo, él quería ver tanto si mi esposo estaba sinceramente, ¿verdad? Si él estaba comprometido de cuidarme, de ser el esposo que mi papá esperaba, ¿verdad? Y yo creo es normal para papás. Pero, y sí, esperamos. Mi esposo le dijo a mi papá, hermano, yo espero en los años que usted me diga y cómo usted dice. Y pues gracias a Dios, en el año 2002, el 23 de marzo, nos casamos. Yo tenía 25 años, él tenía 20, iba a cumplir 27. No nos hizo daño nada esperar. No nos hizo daño. Al contrario, ayudó que este amor madurara, ¿verdad? Y que tuviéramos un aprecio mayor el uno por el otro. Y mi esposo oh, él amaba mucho a mi papá. Él era como un segundo padre para él. Entonces, damos muchas gracias a Dios, ¿verdad? Cómo las cosas se hicieron, pero yo no puedo jactarme en las secuencias de las cosas, no, ni en las decisiones, porque fue como un paso, ¿verdad? Dentro del cuidado, la protección de los consejos de nuestros padres, y mi esposo también tuvo padres piadosos, ¿verdad? Que aman a Dios, pero mi esposo no era salvo cuando fue salvo unas semanas después. Entonces, todo es por la gracia y la gloria de Dios, hermanas. Yo no puedo jactarme, pero sí te puedo dar consejo, ¿verdad? Que el que espera a Jehová tendrá grandes bendiciones. Déjame decirte, Dios tiene la persona indicada y Dios tiene el tiempo indicado. Quizás tú sabes que esta es la persona con quien tú te quieres casar, pero a lo mejor el tiempo no es correcto.
espera, Así. espera. El tiempo de Dios es perfecto. No te apresures. Y ahora 20 años, vamos a cumplir 20 años en marzo. Casi no lo puedo creer. No, no, 19. No, 19, perdón. Vamos a cumplir 19 años. El tiempo ha Sí. pasado rapidísimo, rapidísimo, y hemos gozado tantas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, solo puedo dar gracias y gloria a Dios, ¿verdad? Él nos bendice. Todo lo que tenemos viene de su buena mano. Dios es bueno. Sí. Pues qué bendición, hermana, todo esto que usted puede compartir con las señoritas, de cómo Dios es el que diseña, el que Ujú. da los tiempos, no se le va nada al Señor, no hay una estrategia, ¿verdad? De, ay, mira, ve esto y checa esto y hazle así y hazle así para asegurar la voluntad de Dios o la bendición de esperar. Lo único es confía en Dios, sigue a Dios y Dios va a obrar y Él te va a dar esa tranquilidad. Y hermana Ana, una pregunta, porque yo creo que las señoritas de repente como que no les queda un poquito claro o de repente sus luchas. ¿Cuál ha sido la mayor bendición que usted ha tenido en su matrimonio por esperar? Bueno, uno, como dije, el tiempo que esperamos, yo sé que Dios me preparó en áreas que yo tal vez si me hubiera casado a los 20, 21 años, puede ser por la inmadurez mía que yo pude haber causado problemas. ¿Sí entienden? Así es. La madurez, no sé. Por eso digo que el tiempo de Dios es perfecto. Voy a decir otra cosa aquí, hermano. Mi esposo es mexicano. Ujú. Yo soy americana, aunque yo crecí en México y mi corazón, yo creo que mi corazón es más mexicano que estadounidense. Pero sí hay diferencias culturales, no los podemos negar, ¿ok? Él creció en una comunidad así lejana, no creció en la ciudad, entonces hay esta otra eh, diferencia cultural. Pero, y yo pienso, a veces me pongo a pensar, si nos hubiéramos casado mucho antes, quizás este tiempo de madurez no hubiéramos podido, bueno, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios todo se puede, pero les voy a decir, no hemos tenido conflictos por este. Y ese es un milagro, Así es. porque las diferencias culturales, viéndolo de un ángulo, son bastantes, Así es. pero Dios ha moldeado tanto su carácter como la mía, los ha moldeado para que encajemos. Es increíble cómo Dios puede tomar personas de dos culturas diferentes y unirnos tanto para ser una persona como que con una mente. Claro, es porque estamos unidos en Dios, Ujú. ¿verdad? Bajo la obediencia del plan de Dios para el matrimonio en su palabra. Sí. Entonces, y eso es cierto en cualquier matrimonio. Van a haber conflictos en cualquier matrimonio porque son personas distintas que se unen Ujú. para ser uno, pero en Cristo Jesús y en Dios y en su plan nos hacemos uno. Entonces yo Amén. diría que esperar nos ayudó a madurar, ¿verdad? Y crecer más en el conocimiento de Dios. Así es, hermana. Ujú, Qué cierto es esto, el esperar ayudó a madurar. ujú, Porque es cierto, a veces necesitamos, si todavía estás en este tiempo, señorita de soltería, es porque Dios quiere madurar cosas en ti, porque Él te está ujú. preparando para ese hombre que Dios tiene para ti, ese siervo, ese matrimonio, ese buen hermano.
Y a veces no pensamos en eso, ¿verdad? A veces las señoritas dicen, ay, es que ya se casó, ay, es que ya la pidieron, ay, es que ya se comprometió, ay, es que ya anda tratando, y yo todavía no, y quizá tienes 18 años, 19 años, o los años que tengas. Confía en la soberanía de Dios, confía en que Dios sabe lo que hace, confía en que Él está tratando contigo, y es muy cierto esto que usted nos comparte, hermana. La bendición de esperar fue que Dios dio madurez y señorita, de verdad, un hermoso consejo, un consejo muy, muy sabio y tómalo y confía en el Señor. Señor, tú estás tratando en mí que si ahorita yo estuviera casada e hiciera esto, pues lastimaría a mi esposo, lastimaría a mis hijos, lastimaría esto. Dios tiene un plan y un propósito. Y hermana Ana, muchas gracias, en verdad, gracias por su tiempo, su disposición y pues que el Señor la ha usado grandemente. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que usted nos acompaña, sino que nos acompañe en otra ocasión, hermana Ana. Gracias, hermana. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, un gran privilegio que esté con nosotras. Y señorita, nos despedimos, pero recuerda, todos los lunes en punto de las 7, nuestra transmisión de Como una Virgen Pura y las transmisiones para damas en Mi Caminar con Dios con la hermana Jackie Blanco de la Rosa, los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Se cambió el horario, pero gracias a Dios el Señor está obrando, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, hermana Ana. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Gracias igualmente a todas. Que Dios les bendiga. Adiós.